nuestros tuiteros que dice lo siguiente. ¿Las personas con memoria fotográfica efectivamente tienen más capacidades que los demás, doctor? La respuesta es no. La memoria fotográfica, la llamada memoria fotográfica, es la capacidad que tenemos todas las personas de evocar lugares e imágenes, que está localizada, como habíamos visto, en el lóbulo temporal del lado derecho. Todas las personas tienen esa capacidad. Pero es cierto que muchas personas tienen la memoria fotográfica, digamos, un poco más desarrollada que las demás. Perfecto. Doctor, Jorge Luis Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Excelente, ¿cierto? Excelente cuento. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen esa memoria idética tan desarrollada que es un horror? Porque se acuerdan de los detalles, la muesca en una hoja, todo, y lo pueden evocar. Entonces tiene una cantidad de información. Eso es lo que decíamos. En ese cuento, que es uno de mis cuentos preferidos de Borges, Funes el Memorioso, recordaba, como dices, recordaba cada hoja de cada árbol. Y no solamente eso, recordaba cada momento en que la vio, recordaba cada detalle. Entonces Borges se vale de eso para explicar de alguna manera, como habíamos dicho, que la primera condición para una buena memoria es un buen olvido. Perfecto. Tenemos otro tuit de atención, 11:52. Gracias por todas sus preguntas y opiniones. Cristiano Oviedo dice, la capacidad de memoria se hereda y las enfermedades relacionadas con la memoria. Ante lo que pregunta Cristiano. Sí, buen planteamiento. hay muchas, o sea, hay familias en que la capacidad de memoria es extraordinaria. Perfecto. De generación a generación. Lo que se está transmitiendo, ¿qué es? En mi opinión, es un intelecto rico, es un cerebro bien sano y a veces una formación y una educación desde temprano efectiva. Perfecto. Eso se está transmitiendo. Y las enfermedades también se pueden heredar. Hay muchas enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que dentro de su blanco, digamos, como enfermedad está la pérdida de la memoria. Y muchas de estas enfermedades pueden ser heredadas. Doctor, ¿a qué edad se empieza a recordar? Porque una guaguita, por ejemplo, uno dice, yo no me acuerdo, era muy chico, el típico expresión. ¿A qué edad se empieza a recordar? Depende de la persona. Yo tengo amigos y tengo pacientes que tienen recuerdo de los 30 días de nacido, 45, ¿sí? 45 días de nacido, documentado. Mira. Sí, documentado. Aunque tenemos el siguiente Twitter, que es bastante más extenso, es una historia de Isabel Belk, que contaba que sufrió muchos golpes. Mira, ¿influirían estos golpes? Me aflige mucho esta situación. Me hablan de cosas que para mí no existen. ¿Qué es? Ella en un Twitter anterior contaba que cuando pequeña al parecer había sufrido de muchos golpes. Si es que estos golpes la habían afectado al punto de perder un poco la memoria. Bueno, de hecho existe una encefalopatía que es muy común en los boxeadores, por ejemplo. Estaba pensando lo mismo. Que es la encefalopatía por golpes, que afecta el movimiento, afecta la memoria. Yo diría que sí, o sea, un traumatismo encefálico, sobre todo si es a edades tempranas, repetido, pudiera redundar en un déficit de memoria. ¿Qué pasa en algunos deportes como el boxeo, incluso también como el fútbol? Como el fútbol, el boxeo, exacto. A la pelota. Sí, sin duda. Es verdad, se hablaba de que Zamorano, uno de los riesgos que podía correr en el futuro de su vida, era ese tema, porque el tipo entrenaba cabezazos. Imagínate darle con la cabeza todo el rato una pelota. Hay muchísimas preguntas a través del Twitter, la gente hoy día ha estado tremendamente participativa. Mónica Zapata, ¿los alucinógenos naturales como la ayahuasca o los hongos utilizados en las fiestas electrónicas producen daño a la memoria? Sí, sí producen daño a la memoria. Los alucinógenos en general son de las sustancias que pueden producir muerte neuronal y pueden producir amnesia, sobre todo si se utilizan en reiteradas ocasiones. Alucinógenos naturales y químicos también. Es que, exacto, es la química. Sí, LSD, marihuana, el peyote, todos. Perfecto, la gente sigue opinando, hashtag opino en Mañaneros. Oye, el tema del fútbol de verdad es bien impresionante. Yo lo leí hace mucho tiempo, esto, de que se preocupaban especialmente de Iván Zamorano, de que al final de su día, cuando Iván Zamorano supere los 60, 65 años, podía empezar a tener problemas en la memoria, aunque el impacto fuera una cosa en un jugador entrenado, y que la mayoría son con la parte de la frente, pero también cabecean con el lado, ¿cachai? Cabecean, incluso a veces cabecean con la nuca. El lóbulo frontal es donde están los mecanismos fundamentales de control de la memoria consciente. O sea, la sistematización, las estrategias de memoria está localizado en el lóbulo frontal, que es el lóbulo que se dice que comunica al hombre con Dios. Claro. Porque las funciones intelectuales fundamentales están localizadas acá. Y en ese sentido, ¿no sería recomendable como mamá que nuestros hijos cabecearan mucho la pelota, tratar de decirle no, jueguen con los pies? Yo pienso que, claro, ¿qué pasa? A nivel de entrenamiento, un cabeceo, digamos, yo creo que no. Para eso existen los especialistas y los profesores que saben hasta qué punto se puede entrenar, con qué frecuencia, con qué intensidad.
Lo que sí hay que tener mucho cuidado en la infancia con los traumatismos encefálicos reiterados. Y a propósito, doctor, cuando uno tiene un hijo, una de las cosas que más se preocupa es justamente cuando se caen. Claro. Y cuando son guaguitas se caen hay que decirlo, se tropiezan, ¡pap! Y algunas veces también pueden tener un TEC cerrado o un TEC abierto. Me gustaría saber, ¿cuándo uno tiene que preocuparse como mamá y cuáles son las diferencias entre ambos? Es muy difícil que los golpes en la infancia de este tipo, de las guaguitas que se caen, porque hay mucha elasticidad, el cerebro está bien protegido por muchos mecanismos, es muy difícil que eso produzca daños. Perfecto. Ahora, cuando son traumatismos importantes, cuando hay pérdida de conocimiento, eso sí es importante, o sea, sobre todo traumatismos, aunque sean ligeros, pero suficientes, sí. Aunque si tienen un chichón acá, No, eso no. Son despreciables, son despreciables. Sobre Pero, todo en la por ejemplo, infancia. Sobre todo en la infancia. Ahora, traumatismos con pérdidas de conocimiento, traumatismos fuertes, sí pueden traer Y consecuencias en la entre vida cerrado adulta. y abierto, ¿cuál es la diferencia y cuál es peor, digamos? Del traumatismo, Ajá, el traumatismo abierto es peor, porque quiere decir que usted ha expuesto la materia encefálica, que ha expuesto... Se partió el hueso. Exactamente. Claro. Porque Perfecto. siempre, o sea, pero los traumatismos cerrados puede ser que no produzcan fracturas, porque son muy contusos, pero esos traumatismos, o sea, producen muerte neuronal por trauma, por golpe. Por lo tanto, pueden alterar la memoria también. Por supuesto, una de las primeras cosas que pueden afectar es la Hemos visto memoria. los síntomas de la pérdida de memoria. ¿Hay algún tratamiento quirúrgico que ofrezca la medicina, por ejemplo, para recuperar parte de la memoria perdida? No existe ni tratamiento quirúrgico ni tratamiento medicamentoso para recuperar la memoria perdida. Mira. Pero existen sistemas, por ejemplo, uno muy importante y que ahora tiene mucha boga es la hipnosis. Claro. La hipnosis o las terapias de regresión o en trance, usted puede tener acceso a recuerdos reprimidos. Ya. Que son recuerdos reprimidos, la palabra lo dice, usted no los recuerda, pero están ahí. Están ahí. Luquen, hemos hablado de que las neuronas finalmente van muriendo, van desapareciendo. Es natural con el paso del tiempo, pero ¿cómo nosotros aceleramos también ese proceso? ¿Con qué hábitos aceleramos el proceso de esa muerte? Bueno, primeramente con la alimentación. ¿Sí? Sí, los déficits vitamínicos, sobre todo de vitamina B1, B12, los déficits proteicos, de aminoácidos esenciales, eso es un requisito fundamental, o sea, mantener un buen tenor de sustancias para mantener una buena memoria. Ya. Fundamental. Lo otro es lo que usted haga con los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, porque ¿qué pasa con estas cosas también? Que afectan el vaso sanguíneo que irriga el cerebro. Hay un axioma que dice que un hombre es tan viejo o tan joven como su árbol vascular. Usted puede tener 30 años que si usted fuma hace 20, no sé, 20 no, pero si fuma hace 10 y sus vasos están medio tupidos y la irrigación en el cerebro no es adecuada, usted tiene un cerebro de 60, 75 años. Wow. Puede tener 65, 70 años y un cerebro sano y usted tiene puede tener una memoria privilegiada. Doctor, hay otra pregunta que nos llega que es ¿qué pasa con la gente que ha tenido que someterse a quimioterapia, por ejemplo, o a radiación, que sienten que también les afecta la memoria? ¿Les afecta? Sí. La quimioterapia y la radioterapia, uno de los efectos colaterales más importantes que tiene son los efectos cerebrales. Y de esos efectos cerebrales, uno importante es la pérdida de la memoria. Pero la buena noticia es que no, o sea, el basamento biológico no es que existan pérdidas de neuronas irreparables que no, o sea, que usted no pueda recuperar su memoria. Usted con más razón tiene que empezar a entrenar su memoria. Es un tema de entrenamiento, no es que lo pierda. entrenamiento. Y esto Yo cuando es tuve- llevable a la invasión electrónica de muchas cosas. ¿Afecta la memoria? Por supuesto. Claro, la tele prendía, las consolas, el celular cargándose al lado. El mundo moderno. Ay, El mundo moderno, pero es que es el mundo moderno, es la prisa, pero también es la actividad. Es que no pensamos a veces que llenos de equipos electrónicos, con campos electromagnéticos a nuestro alrededor, no vamos a estar influyendo en el cerebro que funciona con electricidad, con neuroquímica. Electroquímica, por supuesto. Por supuesto. que sí. Debiera ser. Claro. Doctor, este aplauso por usted. Muchísimas Notable. gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto porque nos deja todo clarito. Ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos con el hashtag Opina Mañanero.